7.4. Caracteres observables de la alberja y sus distintos estados en la genética clásica. Mendel buscaba caracteres con rasgos fácilmente contrastables, es decir, que tuvieran una relación 0-1, por ejemplo. Blanco, negro, alto, enano, entre otros. Siguiente. Los caracteres elegidos se observan en la siguiente figura. Siguiente. Los míticos 7 caracteres, cada uno con solo 2 rasgos usados por Mendel. Siguiente. Textura de la semilla lisa contra rugosa. Siguiente. Color de la semilla. Verde contra amarilla. Siguiente. Color de la flor. Púrpura contra blanco. Siguiente. Textura de la vaina. Inflada contra delgada. Siguiente. Color de la vaina. Verde contra amarilla. Siguiente. Posición de nacimiento de la flor. Axial contra pineal. Siguiente. Tamaño del tallo. Largo contra corto. 7.5. Purificación de los linajes previo a la experimentación. En la naturaleza, las poblaciones de las especies experimentan altos niveles de diversidad, flores de colores y formas diferentes, textura de la semilla, tamaños de la planta, entre otros. La misma alberja, Pisum sativum, muestra gran diversidad en el color de la flor como se muestra en la imagen. El método newtoniano de hacer ciencia implicaba abandonar todo este ruido ambiental y, encontrar un sistema de variables reducidas. Por lo anterior, era necesario que Mendel purificara su sistema de estudio. En otras palabras, eliminar variación. Siguiente. Para hacer esto, Mendel tuvo que autopolinizar artificialmente las flores de cada uno de sus linajes por varias generaciones, sin permitir la producción de semilla no planificada. En el proceso algunos rasgos de las plantas se perdieron de forma tal que llegó a un sistema simple de 2 rasgos por cada carácter. 7.6. El diseño experimental fisicalista no es natural. A pesar del popular mito de Newton y la manzana, en el texto que él escribió llamado Principios Matemáticos de Filosofía Natural, se puede interpretar que el proceso fue deductivo. Newton imaginó un sistema no natural más simple sobre el cual podía extraer sus hipótesis. Básicamente todo fue un experimento mental. Siguiente. El proceso también fue empleado por Mendel, pero en el diseño experimental. Mendel no podía realizar un experimento mental, pero sí podía purificar su sistema de estudio para hacerlo más simple. Es por esto que podemos juzgar a la genética clásica como incapaz de dar cuenta de la variabilidad encontrada en la naturaleza, pero este no era su objetivo. Lo que buscaba era regularidades expresables en términos de fórmulas matemáticas simples. Siguiente. La genética moderna sí da cuenta aproximadamente de la variabilidad natural, donde las leyes de Mendel están asociadas a otros procesos externalistas como la selección natural. 7.7. La esperanza fisicalista de la genética clásica. La genética clásica se construyó desde la perspectiva internalista, buscar razones al interior de los sistemas sin importar los fenómenos externos. La esperanza fisicalista era expandir las leyes de la genética de forma tal que explicaran la mayor parte de fenómenos de la naturaleza, exclusivamente a punta de fenómenos internos. Siguiente. La llamamos fisicalista porque la genética clásica se construyó en base al modelo físico, con leyes expresadas en términos de ecuaciones matemáticas simples, las cuales debían extenderse al resto de la diversidad biológica. Siguiente. De hecho, el propio Mendel propuso el proceso de generación de nuevas especies mediante mecanismos internos de las especies, llamado hibridación estable, sin tener en cuenta las relaciones ecológicas.
Una de las razones para las críticas a Mendel y sus seguidores a principios del siglo XX, así como a la genética en su totalidad en la actualidad, es su excesiva confianza en las propiedades internas del sistema, sin ponerle suficiente atención a factores externos que hoy llamamos epigenética. Siguiente. La genética clásica encontró ejemplos en otros modelos biológicos, pero eran más excepciones que reglas. 7.8. Procedimiento experimental en la genética clásica. A. Tener un linaje puro de dos rasgos diferentes para un carácter, a esta generación se la denomina parental o P. B. Cortar los anteridios de las flores femeninas para evitar posibles autofecundaciones no deseadas. C. Tomar polen de los anteridios de las flores masculinas y desecharlas, luego pasar el polen a las flores femeninas a las que se les ha retirado los anteridios, esta flor femenina madre de una generación y su compañero desechado serán la generación parental o P. D. La primer generación se la denomina primer filial o F1. Los caracteres de la generación F1 son cuidadosamente consignados. En algunas plantas F1 se deja autopolinizar para producir una segunda generación filial, también llamada F2. Los datos de la segunda generación son cuidadosamente consignados. Siguiente. 8. Cruce monohíbrido y la primera ley de Mendel. 8.1. Nomenclatura entre las generaciones. La primer generación de plantas de linajes puros se llamarán generación parental, y se simboliza con la letra P. La primera generación de hijos se simboliza con la letra F1 que se lee como filial 1. La segunda generación de descendientes nietos se los simboliza como F2, que se lee como filial 2. La tercera generación será F3. La conexión entre cada generación se logra mediante la generación de gametos con la mitad de factores de la generación anterior. Siguiente. 8.2. Símbolos para los sexos. Los sexos se simbolizan del siguiente modo. El escudo y la lanza de Ares, que simboliza la guerra, la sangre, al planeta Marte, rojo y la masculinidad. El espejo de Afrodita, que simboliza el amor, la vanidad, al planeta Venus, la estrella de la mañana, y la feminidad. Siguiente. 8.3. Definición de cruce monohíbrido, dihíbrido y más allá. Un híbrido es el resultado de la mezcla de los linajes puros, la hibridación es el proceso por el cual se toma a un individuo puro para un rasgo y se lo fecunda con el material reproductivo de un individuo con otro rasgo puro. Dependiendo de cuántos caracteres se estudian, los cruces híbridos pueden clasificarse como siguiente. El cruce monohíbrido busca contrastar un solo carácter, por ejemplo color de la flor. Siguiente. El cruce dihíbrido busca contrastar dos caracteres de forma simultánea, por ejemplo color de la flor y forma de la semilla. Siguiente. El cruce trihíbrido busca contrastar tres caracteres de forma simultánea, por ejemplo forma de la semilla, forma de la vaina, y tamaño de la planta. Siguiente. En la medida que la cantidad de caracteres se incrementa, la complejidad matemática lo hace de forma exponencial. Por esta razón iniciaremos con el sistema de estudio más sencillo, el cruce monohíbrido. 8.4. El modelo teórico general, obtención de hipótesis de trabajo. El modelo de herencia entre los cultivadores, y de hecho con el que trabajaban en casi todas partes en Europa, era continuo. Se percibía a las características como tarros de pintura de diferentes colores; cuando se generaba el híbrido las características se mezclaban en un nivel intermedio. Si bien incluso el propio Darwin encontró casos en los que este modelo no aplica, vale la pena iniciar con él. Siguiente. Condición. Generación parental con individuos cuyas características son diferentes y puras.
Los rasgos de cada carácter son cualitativamente diferenciables, por ejemplo, liso contra arrugado, alto contra bajo, verde contra amarillo. Siguiente. Hipótesis nula. Los rasgos de cada carácter a estudiar en la F1 son una mezcla intermedia de los rasgos de la generación P, como hemos visto existen flores con tono rosado tenue, morado oscuro y blancas, por lo que es una hipótesis que tiene sentido. Hipótesis alternativa. Los rasgos de cada carácter a estudiar en la F1 son los mismos de alguno de los parentales sin experimentar una mezcla. 8.5. Resultados experimentales de un cruce monohíbrido de linajes puros en la F1. En la figura se muestran los resultados experimentales de un cruce monohíbrido con respecto a la forma de la semilla. Como se puede ver, los resultados muestran que la mezcla de caracteres no se produjo. Todos los miembros de la generación F1 eran semejantes a uno de los parentales. Esto ocurrió en los 7 caracteres que Mendel eligió. 8.6. Resultados experimentales del cruce monohíbrido en la F2, cruce recíproco. El cruce recíproco se realiza por autofertilización de la flor. Los resultados que se muestran en la figura revelan que la mayor parte de los miembros de la F2 son iguales a los de la F1 y a uno de los parentales. Pero lo más extraño es la reaparición del carácter que había desaparecido en la F1 pero completamente intacto, como si hubiera pasado por debajo enmascarado.